Bienvenidos. En esta lección vamos a ver un componente semiconductor que es el más importante de toda la parte electrónica y es el transistor. Este componente es muy importante porque con este componente se construyen los circuitos integrados y los procesadores de las computadoras, de los celulares, de los sistemas de control de los carros eléctricos y de la gran mayoría de dispositivos electrónicos. Después de que se inventó el diodo, se creó el transistor. Cuando se creó el transistor ya se abrió un mundo de oportunidades porque con el transistor se pueden crear una cantidad infinita de circuitos electrónicos que pueden hacer cálculos diferentes a los que se podían hacer con los diodos. Este dispositivo fue inventado en 1947 y a partir de ahí empieza la revolución de la electrónica moderna porque se empiezan a crear los circuitos integrados. El transistor tiene algo característico y es que con una pequeña señal o con una señal muy débil yo puedo controlar una señal muy grande y puedo amplificar señales débiles a señales muy grandes. Además, también puede funcionar como una especie de interruptor que me controla señales grandes con señales pequeñas, y todo esto sin tener piezas móviles o piezas mecánicas en movimiento. Entonces esto es lo que hace que el transistor cobre gran importancia. Empresas como Intel o AMD han logrado reducir el tamaño de los transistores hasta el punto de que es más pequeño, mucho más pequeño que un cabello humano. Como vemos en la imagen, el cabello humano tiene un diámetro aproximado de 75 micrómetros y el transistor actualmente llega a tener tamaños más reducidos de 180 nanómetros. Quiere decir que es mucho más pequeño que un cabello humano. Esto ha hecho que se puedan meter millones de transistores en un procesador para hacer cálculos mucho más complejos. Entonces, por eso ha podido revolucionar toda la electrónica. Existen dos grandes familias, los BJT y los FET. Los más usados actualmente son los transistores BJT, aunque existe otra familia que se llama IGBT, que es un híbrido entre los BJT y los FET, pero no son tan usados. Nos vamos a centrar en la familia BJT, que es un poco más sencillo de explicar y de entender, y vamos a ver cómo funciona. Los transistores BJT tienen una referencia igual que los diodos, pero en este caso el transistor comienza por un número que es 2N y luego viene un código que es 3904 que hace referencia al voltaje y la cantidad de corriente que puede manejar. En el caso de las referencias se manejan tres tipos de referencias: sistema americano, sistema europeo y sistema japonés. En América Latina manejamos más el sistema americano, que para el ejemplo empieza por 2N3904. En el caso del sistema europeo comienza por BC, BS o BF, por ejemplo BC108. En la imagen vemos físicamente cómo es un transistor, específicamente la referencia 2N3904 y cómo es el símbolo. Tiene tres terminales: base, colector y emisor. El transistor es un dispositivo semiconductor que está formado por unos materiales P y N. Existen dos referencias de transistores BJT que son los NPN y los PNP. En el caso de los NPN está formado por dos materiales N y un material P. Y en el caso de los PNP está formado por dos materiales P y un material N. El terminal formado por el material P, en el caso del transistor NPN, se llama base, y los otros dos extremos se llama colector y emisor. En el símbolo, el emisor va con una flechita. En el transistor PNP es igual, solamente que es inverso al transistor NPN. La flechita se llama emisor y va hacia adentro. Una forma de identificar si el transistor es NPN o PNP es cuando es NPN,
lo asumimos como que no penetra. Entonces la flechita va hacia afuera, quiere decir que no penetra. Y en el caso del transistor PNP, la flechita penetra, o sea, va hacia adentro. Como dijimos anteriormente, el transistor es un componente que puede controlar una corriente o una señal grande con una señal débil o una señal pequeña. Esa señal débil o pequeña es la señal que va en la base. Si nosotros miramos el transistor, son dos uniones PN, una a la derecha y otra unión a la izquierda. Es como si fueran dos diodos, uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Cuando yo coloco un voltaje entre base emisor y otro voltaje entre emisor y colector, va a fluir primero una corriente pequeña entre base y emisor que va a hacer que fluya una corriente entre colector y emisor. Esta corriente de base es la que me va a controlar la corriente de colector. Si no hay corriente en la base, si no hay flujo por acá, por este lado, no hay flujo de corriente entre colector y emisor. Esa es la forma como funciona un transistor. La corriente de base, que es una corriente pequeña, va a controlar la corriente entre colector y emisor. ¿Por qué la corriente de base es pequeña? Porque esta unión P que está en la base es una unión pequeña, mientras que las uniones colector-emisor son uniones más grandes. El transistor tiene básicamente tres modos de funcionamiento. Un modo de funcionamiento que se llama activo. En este modo, el transistor solo va a dejar pasar una parte de la corriente que puede haber en colector hacia el emisor. Este modo es muy utilizado para hacer amplificación de señales. Se utiliza para amplificar señales, puede ser de audio. En el caso del funcionamiento en corte, el transistor no va a dejar pasar corriente de colector a emisor, ni tampoco va a dejar fluir corriente por la base. O sea, no hay corriente en base ni hay corriente de colector a emisor. Y en el caso de saturación, toda la corriente que está en colector va a pasar al emisor. En estos dos modos de funcionamiento, corte y saturación, son los modos de trabajo en que el transistor funciona como interruptor electrónico. Vamos a ver estos dos modos de trabajo. Para que el transistor funcione, necesito poner un voltaje entre base y emisor que me va a polarizar la unión PN que está entre base y emisor. Para que esta unión deje pasar corriente, tiene que haber un voltaje de umbral, como en el diodo. Tiene que haber al menos 0,7 voltios en esta unión y va a pasar o va a fluir una corriente de base a emisor. Igual pasa en el colector. Tiene que haber un voltaje y tiene que estar activada o estar fluyendo una corriente de base a emisor para que fluya otra corriente de colector a emisor más grande que la corriente de base emisor. Esta corriente de colector va a depender de la corriente de base de un factor de amplificación que se llama beta. O sea, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Por lo general, estos factores de amplificación están del orden de los 100 a 200. Quiere decir que si yo tengo una corriente de base de 1 miliamperio y el factor de amplificación es de 100, en el colector va a haber 100 miliamperios. A la derecha vemos el circuito con los símbolos, como es, donde tengo un voltaje de base que me va a polarizar la unión base emisor y otro voltaje de colector emisor que me va a dar un paso de corriente entre colector y emisor. Para los modos de funcionamiento que vamos a ver, corte y saturación, en el caso de corte, el transistor funciona como un circuito abierto. No hay corriente en la base, no hay corriente en el colector. Y en saturación, el transistor funciona como un circuito cerrado donde hay una corriente en la base y hay una corriente en el colector. Este es el modo más usado en los transistores y en los circuitos electrónicos digitales. En el modo de corte, no puede haber un voltaje en la base o
por lo menos tiene que estar por debajo de 0,7 voltios para que no se active la unión base-emisor. Y como no hay corriente entre base-emisor, no va a haber corriente en el colector. Entonces la corriente del colector va a ser 0, el voltaje colector-emisor pues va a ser el voltaje que exista entre el colector y el emisor. Y el voltaje base-emisor tiene que estar por debajo de 0,7 voltios o tiene que estar en 0 voltios. En el caso del modo de saturación, el transistor funciona como un circuito cerrado. En este caso tiene que haber una corriente de base y una corriente de colector. La corriente de base se puede calcular calculando la corriente en la resistencia RC, que para este caso, utilizando la ley de Ohm, la corriente de colector es igual a voltaje de la resistencia sobre la resistencia. En el caso de el voltaje entre colector y emisor, resulta que el transistor no es un componente perfecto y va a haber un voltaje muy pequeño que está en el orden de 0,1 a 0,2 voltios. Este voltaje se utiliza para hacer cálculos de los circuitos electrónicos. Para nuestro ejemplo o para nuestro caso vamos a asumir que este voltaje es 0. No vamos a utilizar este valor que se expresa en las hojas de datos de los transistores. Y el voltaje entre base y emisor está en aproximadamente 0,7 voltios. Para que exista ese voltaje tiene que haber un voltaje mayor aquí en esta fuente y aquí una vez se polariza esta unión entre base y emisor, una vez hay corriente, esta unión va a haber 0,7 voltios. Vamos a ver cómo se calcula en el caso de un circuito que me va a controlar un LED con una resistencia que me va a limitar la corriente del LED y una resistencia en la base, todos alimentados por una única fuente de 12 voltios. En el caso del funcionamiento en corte, pues no hay corriente en el colector, no hay corriente en la base y el voltaje entre base y emisor es 0 y esto se da cuando tengo el interruptor abierto. Cuando tengo el interruptor cerrado, circula una corriente por el colector y otra corriente por la base. Vamos a ver primero cómo calcular la resistencia que está en el colector, que es la corriente, es la resistencia que limita la corriente del diodo. Entonces sabemos que la corriente del diodo es de 20 miliamperios para que el diodo funcione y el voltaje que va a haber en el diodo es al menos de 2,4 voltios para un diodo, un LED rojo. Utilizando la ley de Ohm podemos calcular que la resistencia del colector es igual al voltaje sobre esa resistencia dividido en la corriente que está circulando por esa resistencia que es la corriente de colector. Esto es igual a 12 voltios que es el voltaje de alimentación menos el voltaje del LED que son 2,4 voltios dividido en la corriente de colector que es pasando 20 miliamperios a amperios. Recuerden que para pasar miliamperios a amperios dividimos por 1000, esto nos va a dar 0,02 amperios. Al hacer esta división nos va a dar 480 ohmios. Este valor no es un valor comercial, el valor más cercano a este valor es de 470 ohmios, que es el valor que nos va a dar acá. Ya tenemos la resistencia de colector, ahora vamos a calcular la resistencia de base. Pero antes tenemos que encontrar cuál es la corriente que circula por la base. La corriente de colector está relacionada con un factor beta de amplificación con la corriente de la base. Ya conocemos la corriente de colector, entonces podemos calcular la corriente de base. Corriente de base es igual a la corriente de colector sobre el factor de amplificación beta. Para despejar esta ecuación, este factor beta está multiplicando en este lado, lo paso al otro lado a dividir. Cuando está multiplicando en un lado, al otro lado pasa a dividir. Entonces, corriente de base es igual a corriente de colector sobre beta. Corriente de base es igual a 20 miliamperios y tomamos un factor de amplificación beta de 100, que es un factor típico en los transistores. Esto nos va a dar 0,2 miliamperios.
es la corriente de base. Con 0.2 miliamperios en la base controlo 20 miliamperios en el colector. Teniendo la corriente de base, ahora vamos a calcular la resistencia de base. Utilizando la ley de Ohm, decimos que resistencia de base es igual al voltaje en la resistencia de la base sobre la corriente en la resistencia de la base. Para calcular el voltaje de base, que es la fuente de alimentación de 12 voltios, menos el voltaje entre la unión base-emisor, que es 0.7 voltios, y la corriente de base, que es 0,2 miliamperios, lo pasamos a amperios. Para pasar miliamperios a amperios dividimos por 1000 y esto nos va a dar 0.0002 amperios. Esta división nos va a dar 56.500 ohmios. Este valor no es un valor comercial, lo aproximamos al valor comercial más cercano, que es 56.000 ohmios o 56 kilo ohmios. Ahora, así como calculamos la resistencia en el colector y la resistencia en la base, podemos hacer el cálculo para una red de LED, como en el ejemplo, donde tenemos 3 redes de 3 LED con resistencia limitadora de corriente y nos va a dar una corriente en el colector. En este caso, las corrientes se dividen porque las redes de LED están en serie entre ellas y en paralelo entre cada uno. Entonces por aquí va a pasar 20 miliamperios, por aquí otros 20 miliamperios, por acá otros 20 miliamperios. O sea que la corriente en el colector va a ser 60 miliamperios. Y en base a eso calculamos la resistencia que debe ir en la base. Muchos dirán, pero esto yo lo puedo hacer con un interruptor manualmente, pero resulta que la importancia de estos circuitos es porque en los circuitos electrónicos de control digitales las corrientes son muy pequeñas. Estos circuitos no manejan corrientes grandes, manejan corrientes muy pequeñas del orden de 5 a 10 miliamperios y necesitan controlar cargas muy grandes. O por ejemplo, en el caso de esta figura vemos un relevo que controla una carga de 110. Este relevo consume aproximadamente 30 miliamperios y no lo puedo manejar directamente con un circuito de control. Ejemplo, un microcontrolador, un sistema de Arduino, una compuerta digital que van a tener una lógica de control con corrientes muy pequeñas. Entonces necesito un transistor para controlar sistemas o circuitos más grandes. Para este caso manejamos corrientes pequeñas, pero por ejemplo, si vamos a manejar un motor que maneja del orden de los 100 miliamperios o 1 amperio o 10 amperios, necesito un sistema con transistores para manejar esas corrientes más grandes. Y lo otro es que en el caso de los transistores, recuerde que no tiene partes móviles y no tiene sistemas o no tiene piezas que se desgasten al conmutar corrientes muy grandes, porque en los circuitos o en los sistemas mecánicos, cuando se accionan va a haber un pequeño corto y esto va a hacer que esas piezas se vayan desgastando con el tiempo, mientras que los transistores no. En los transistores, como no hay ese switcheo y no hay ese corto, no va a haber ese desgaste que existe, por ejemplo, en los relevos o en los interruptores. Ahora, otra aplicación es, por ejemplo, en este circuito vemos una fotorresistencia, que es un dispositivo que cambia su resistencia con la luz. Cuando hay luz, este dispositivo es como si fuera un circuito cerrado o un corto y el voltaje que va a haber en estos terminales va a ser 0. Cuando hay poca luz o cuando oscurece, esta resistencia se agranda, entonces aquí va a haber un voltaje que va a hacer que se polarice la unión base-emisor para que existan 0,7 voltios y circule una corriente por la base. Entonces esa corriente, que es muy pequeña, solamente se puede controlar o se puede amplificar con un transistor para, en este caso, controlar un LED o puede ser un relevo también. Esto
tiene mucha aplicación en este tipo de circuitos. Otro tipo de circuitos es, por ejemplo, en el caso de los motores, un circuito como el que vemos en la figura, que es conocido como puente H, que sirve para controlar la inversión de giro en un motor. Como vemos, primero se activan estos dos en diagonales y luego estos dos en diagonales. Quiere decir que primero circula la corriente en un sentido y luego circula la corriente en otro sentido. Y permite primero hacer un control de giro de un motor y segundo, controlar un motor sin necesidad de piezas mecánicas o de switches mecánicos. Solo son interruptores electrónicos. Como dijimos anteriormente, el transistor también puede funcionar como amplificador, donde tengo una señal en la entrada muy pequeña, muy débil, y la introduzco a un transistor y la va a amplificar, o sea, va a tener a la salida una señal un poco más grande o amplificada en corriente. Entonces la señal de salida va a ser una réplica de la señal de entrada, pero amplificada beta veces. Los transistores vienen en varios tipos de encapsulados. Estos encapsulados sirven para proteger las uniones PN, sirven para proteger el semiconductor y también sirven para disipar el calor que generan estos dispositivos por manejar corrientes tan grandes. Aquí vemos varios tipos de encapsulado. Los transistores que manejan corrientes más grandes vienen en encapsulados más grandes, tienen una parte metálica para disipar el calor que genera el manejar corrientes tan grandes. Hay transistores que manejan corrientes del orden de los 100 amperios y existen otros transistores que funcionan en montaje superficial o sirven para instalarse en montaje superficial, como el que vemos aquí a la derecha. Estas son las referencias de los encapsulados TO220 y TO92. La otra familia de transistores son los FET, que a su vez se dividen en JFET y MOSFET. Los más usados actualmente son los MOSFET. Estos transistores se fabrican de una forma diferente a los BJT y las uniones P y N se ubican formando una especie de canal en su interior y en este canal se crea un efecto de campo, de ahí su nombre, transistores de efecto de campo. Estos transistores se diferencian de los BJT, primero porque la señal de control ya no es una corriente, sino es un voltaje. Segundo, los terminales se identifican de forma diferente. En el caso del terminal del centro se llama gate y los terminales de los extremos se llaman drain y source. La corriente que fluye por el drain y source depende del voltaje que está entre gate y source. Ya no depende de la corriente, sino depende del voltaje. Entonces, aquí vemos que la corriente de drain es igual al voltaje entre gate y source multiplicado por un factor de amplificación que en los transistores MOSFET se conoce como GM. También existen MOSFET de canal N y MOSFET de canal P para los transistores FET. Son muy usados para controlar corrientes grandes en el caso de motores o sistemas de control de corrientes grandes. Hasta aquí esta lección. Nos vemos en una próxima lección.